La pintura en Rusia tuvo muchas variantes con el paso de los años. Hasta el siglo XVII la pintura religiosa fue la más predominante. Después de esta aparece la pintura abstracta, de la cual Kandinsky y Malevich fueron los precursores. Posteriormente importan una tradición del Imperio bizantino denominada íconos, que se basaba en la representación de santos y mártires de la religión. Una de las pinturas más importantes de la iconografía fue la Virgen de Vladimir. Entre uno de los pintores más representativos estaba Rublev, que pintó el icono de la Trinidad. Hubo otros estilos como lo fueron la pintura de vanguardia y el cubismo, en donde se conoce a León Basque como el pintor más representativo de vanguardia y a Archipenko como el representante del cubismo. Por último, aparece Mikhail Larionov y Natalia Goncharova, quienes fueron los creadores del rayonismo, del cual en el siglo XX se desatan y adoptan estilos modernos como el simbolismo y el impresionismo. Desde la literatura rusa del siglo XIX hasta las vanguardias del siglo XX, se dan a conocer autores como Pushkin y Gogol, quienes procedieron auténticos renovadores de la literatura, como León, quien fue uno de los más grandes novelistas. También se conoce a Chekhov, quien fue el maestro del relato universal. Dostoyevsky fue el padre de la novela moderna, quien escribió La Revolución. Estos autores fueron capaces de transmitir ese reencuentro entre la modernidad y el feudalismo que se evidencia en la Rusia presoviética, y así plasmar el sentimiento fatalista que siempre se ha visto en los rusos. La ópera rusa fue originalmente una combinación de música folclórica y ópera italiana. La primera ópera hecha en Rusia fue Una vida por el Zar de Mikhail Glinka. Tras la Revolución Rusa hubo un tiempo de experimentación musical inspiradas en el espíritu revolucionario de la época. Durante la Guerra Civil Rusa, la música fue adoptando estilos y temáticas orientadas al proletariado. Durante los años 1930 prevalecieron los temas políticamente correctos y de las formas más conservadoras, y los elementos tradicionales y folclóricos se volvieron una importante fuente de inspiración. De este periodo se destacan las obras de Prokofiev. Joshua Reynolds se basó especialmente en el ámbito retrato pictórico. Entre una de sus obras está El Coronel George. La pintura victoriana se basó en la pintura paisajista. Entre los pintores más representativos se destacan William Turner y John Constable. La literatura inglesa se divide en tres épocas. La literatura anglosajona está escrita en inglés antiguo. Esta apareció en los inicios de la Edad Media. El texto más antiguo que se conoce es el himno de Caedmon. La literatura isabelina fue testigo del florecimiento especialmente del drama. En este periodo aparece William Shakespeare, quien se convirtió en uno de los escritores más versátiles del momento. Una de sus obras más importantes fue Hamlet, y Thomas introdujo el soneto en Inglaterra a principios del siglo XVI. En la literatura jacobita, el poeta y dramaturgo Ben Jonson se convirtió en la figura más destacada de la literatura. John y Francis escribieron una comedia que era una parodia de la clase media. En la música inglesa, la parte instrumental ha sido lo principal de este fenómeno. Alcanzó el máximo auge al final de los años 60 y 70. En el siglo XVI aparecen compositores como John Tavener y William Byrd. En el siglo XX, Benjamin Britten y Michael Tippett surgieron como compositores de ópera. Un nuevo golpe dentro de Liverpool surgió en 1962. The Beatles, John Lennon y entre otros se convirtieron en el grupo musical más popular en todos los tiempos. También se popularizaron los músicos y conjuntos británicos como One Direction, Queen, Coldplay y entre otros.